Damos la bienvenida a este segmento temático de Análisis UNAL. Como lo escuchaban, vamos a hablar de la presencia de Hezbollah en América Latina, y es una advertencia que se viene haciendo desde el siglo pasado, la última década del siglo pasado, sobre el creciente riesgo de terrorismo a nivel mundial. Se vieron evidencias ya en Brasil. La Policía Federal descubrió un complot de presuntos agentes de Hezbollah para atacar objetivos judíos en el país. Estamos hablando del 8 de noviembre de 2023, luego de los ataques del 7 de octubre que perpetró Hamas contra Israel. La policía ejecutó 11 órdenes de allanamiento en su momento y redadas en Sao Paulo y Brasilia y Minas Gerais. Y se arrestó a 2 hombres con supuestos vínculos con Hezbollah por presunta planificación de importantes atentados terroristas contra objetivos judíos como sinagogas y la embajada de Israel. Pero no es lo único. Se habla de una presencia, como lo escuchábamos, de la cual se viene dando cuenta desde el año 1990, desde los 90s, o incluso desde antes. Hay quienes hablan de presencia de Hezbollah en la región desde principios de la década de 1980, estableciendo redes que abarcan al menos 12 países, desde México hasta Argentina, hace que estas redes sean particularmente difíciles de contrarrestar por la composición que representan. Vamos a hablar sobre la presencia de este grupo, que uno lo vería lejano en principio, pero pues que está, como digo, evidenciándose su presencia en el continente o en esta región desde el siglo anterior. Introducción que usted nos hace a este tema, donde pues surgen muchas inquietudes, como usted bien lo anotaba, pero pues es una presencia real, es una presencia que está ahí. Tal vez no sé si hayamos dimensionado la magnitud de esa presencia en el continente o no, y sean simplemente de pronto algunos grupos que se han logrado detectar en diferentes países, pero eso pues lo vamos a ir viendo con nuestros invitados. Voy a saludar al profesor Cristian Arias Barahona, investigador doctoral del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Defensa Nacional de UNDEF, está en la Argentina. Profesor Cristian, bienvenido, gracias por atendernos en esta mañana, buenos días. Muy buenos días, es un gusto para mí poder compartir nuevamente aquí en Radio UNAL. Muchas gracias, profesor Cristian, por acompañarnos. Nos acompaña también el profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor Araneda, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y un placer estar con ustedes y con los invitados nuevamente. Muchas gracias y completamos este panel con el profesor Alejandro Martínez Serrano, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Seguridad Nacional de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea y docente en la UNAM y maestro de tiempo completo en la Universidad La Salle. Profesor Alejandro Martínez en México, muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal, Jairo? Buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio y a los compañeros del panel. Bueno, muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Desde ya les digo, pues como estamos todos en la misma plataforma, pueden ir levantando la mano en la medida en que quieran pedir la palabra para agregar cualquier aporte a esta conversación. Profesor Araneda, en este tema de Medio Oriente y en su momento, pues surgió una inquietud similar con Hamas. ¿Cómo se coincide desde la perspectiva de Medio Oriente, de los países del Medio Oriente, la existencia de estos grupos? Porque en su momento pareciera que, por ejemplo, en Palestina y en toda esta zona, a Hamas no se le percibe como un grupo terrorista, a Hezbollah tampoco, y completemos un poco ese contexto que hacía el profesor Mauricio en torno al surgimiento de Hezbollah. Sí, y es una interesante pregunta y una pregunta clave para poder comprender diferentes factores y diferentes dinámicas. Lo importante y quizás lo más relevante es que ambos
organizaciones, ya sea Hezbollah y Hamas, lógicamente Hezbollah con otra escala, son partidos políticos que tienen diferentes brazos, que vienen a conformar diferentes servicios dentro de un estado o dentro de un territorio, que no necesariamente tienden a ser solamente y exclusivamente en términos de seguridad o en términos del brazo armado. De ahí que es importante, como se llama, comprender de que en el caso, por ejemplo, de Hezbollah, muchas de las personas que participan y que son adherentes a este partido político son porque, en primer lugar, Hezbollah le da beneficios sociales de seguridad. ¿Eso qué significa? Le proporciona seguridad en términos de contra la delincuencia, le proporciona educación básica, secundaria, le proporciona, por otra parte, también acceso a bienes y servicios, y por último, también le proporciona un acceso al aparato de seguridad y al aparato del Estado que de alguna u otra forma no podrían tener acceso si no fuera porque estos partidos lógicamente están en el gobierno. Hezbollah es parte del gobierno libanés, ha sido por mucho tiempo parte, se llama a elecciones, es parte del parlamento, y por lo tanto, aunque lógicamente los partidos tienen esta conformación, es muy difícil para Siria o para Palestina o para Egipto incluso, y legalizarlos, porque al legalizarlos estarían lógicamente cortando sus relaciones no solamente con el brazo armado, sino estarían cortando relaciones con todo el aparato. En el caso de Hamas es mucho más visible esto, porque es el único que posee lógicamente el control de la franja de Gaza. Por lo tanto, estar o no de acuerdo con Hamas dentro de la franja de Gaza, te permitía o no te permitía tener lógicamente una serie de beneficios que debería venir del Estado central o del poder central, pero que en la mayoría de los casos, por las diferentes condiciones y crisis económicas y sociales, estoy hablando del Líbano en este caso, no es posible hacerlo. Por lo tanto, el partido, lógicamente, y la situación del contexto nacional es mucho más compleja que si solamente fueran un brazo armado de un grupo, y nos tendríamos que quedar, lógicamente, con eso. Muy bien. Profesor Cristian, algo sobre lo que agregar sobre lo que hemos venido diciendo y lo que nos acaba de comentar el profesor Araneda. A mí me parece muy importante siempre destacar que estamos hablando de organizaciones políticas. Estamos hablando en este caso de organizaciones que tienen o que se suscriben en algo que se llama el Islam político. Si no, podemos abrir campo a interpretaciones que se han hecho de manera bastante ligera alrededor de medios de comunicación e incluso en algunos espacios académicos, porque empieza a permear la lógica de el prejuicio y la islamofobia, que de algún modo nos impiden observar un poco lo que ya nos contaba el profesor Araneda, que es la composición y las motivaciones que tienen de fondo estas organizaciones, y como también se había dicho hace un momento, son organizaciones que en Asia Occidental, yo prefiero utilizar ese concepto en vez de Medio Oriente, que es la expresión que utilizaron precisamente los colonialistas europeos para designar a lo que no era Europa, en Asia Occidental entonces, y que yo creo que es siempre importante, ¿no?, para ubicar que ahí no necesariamente son organizaciones terroristas, ¿no? En el caso del Hezbollah, que es un poco el centro hoy de la conversación, tiene un rol muy destacado en términos políticos, entre otras cosas, ¿no?, sobre todo a partir de 1992, que es cuando asciende en su liderazgo Hassan Nasrallah, quien fue asesinado en 2024 por parte de un bombardeo israelí. También es importante decir que él ascendió como líder de su organización porque fue atacado un convoy de quien era el anterior líder del Hezbollah, y que es una organización que además surgió en su creación en 1982 como parte de los métodos de autodefensa del sur del Líbano frente a ocupaciones que estaba llevando a cabo Israel. Entonces, acá lo que aparece más es el factor geopolítico que nos permite entender cuáles son
las intencionalidades, los intereses que hay en juego en la región de Asia Occidental con un actor que cuenta con un respaldo extraordinario de parte de los Estados Unidos, que es en este caso Israel, ¿no? Que sabemos que hasta en nuestros días es el estado que mayor asistencia militar ha obtenido en la historia de los Estados Unidos. Un observatorio de la Universidad de Brown que lleva cuenta de los costos de la guerra, es el proyecto que documentan, habla de que ya se aproximarían a los 300.000 millones de dólares desde 1959 en la asistencia militar estadounidense a Israel, y eso hace también a que haya una tensión constante entre distintos otros actores que habitan esta región y que busquen, por supuesto, mecanismos de contención frente a la expansión de un actor como Israel. Yo quisiera precisar además algo que afirmó el profesor Reyes respecto a la acusación de que Hezbollah cometió el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, porque esto de algún modo no ha sido probado, simplemente han sido acusaciones y sobre todo direccionadas de parte de las directamente de los interesados en el caso de Israel. Se ha votado de manera bastante preocupante en el Congreso de la Argentina la posibilidad de que se lleven a cabo juicios en ausencia, ¿no? En caso de que hay algunos, alrededor de 30 personas que en la causa AMIA se documentan como que fuesen los responsables del atentado, que entre otras cosas tiene como principal móvil la explosión de un coche bomba enfrente de esta asociación mutual judía. Lo curioso es que cómo es posible que un coche bomba explote enfrente de un edificio, derrumba el edificio, mata a 85 personas, destruye la infraestructura básica del edificio de la AMIA, pero la vereda del frente queda completamente intacta, ¿no? Creo que hay otras preguntas que no se han llevado a cabo, sobre todo porque la investigación ha contado con múltiples irregularidades por más de 30 años, y lo del juicio de ausencia hoy es un problema más que se suma a esto, que, insisto, da cuenta de más intencionalidades geopolíticas, ¿no?, que realmente de encontrar o aproximarse a la verdad, que sí se buscó en algún momento cuando se quiso hacer un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán y la Argentina, con la posibilidad de ir directamente a Irán a entrevistar a las personas que estaban acusadas para tomarles testimonio directamente en Irán, y no como ha pretendido la Fiscalía Argentina de traer a esas personas hacia América Latina para hacerles la indagación. Entonces yo creo que aquí hay son algunos puntos que yo pongo que me parece que pueden ayudar también a complementar o a complejizar este panorama para no simplemente caer en la habitual acusación de que Hezbollah, por ejemplo, es una organización terrorista y que todas las acciones que desarrolle, tanto la red de relacionamiento político, incluso en otros lugares del mundo, están todas pensadas o premeditadas para cometer un atentado terrorista y especialmente contra la comunidad judía. Muy bien, muchas gracias, profesor. Profesor Martínez Serrano, desde México, ¿usted cómo está viendo el tema? Y si quiere agregar algo para esta primera parte de la conversación. A propósito de lo que han comentado mis compañeros aquí en el panel, Jairo, a mí me gustaría sobre todo considerar algo que tú habías ya mencionado al inicio. ¿Cuántos musulmanes hay en América Latina? Tú decías el tema migrante. Efectivamente, a propósito de números, hay algunos que estiman entre 6 y 8 millones de musulmanes en América Latina, con una presencia de una distribución. A propósito, Argentina es el país con más musulmanes en América Latina, y en ese sentido, la posibilidad de que esta comunidad musulmana tenga simpatías con Hezbollah, que en un momento determinado haya personas que incluso colaboran financieramente apoyando a estos movimientos, a estos partidos. Sobre todo considero que es importante que no se estigmatice, porque quienes le ponen la etiqueta de grupo terrorista tanto a Hezbollah como a Hamas,
pues son especialmente Estados Unidos, también la Unión Europea, y ya cada sistema penal en el contexto de los diferentes países latinoamericanos podrán continuar con esta etiqueta a esos grupos o simplemente considerarlos como parte de estos fenómenos transnacionales que traen como consecuencia que yo tenga una religión y simpatice con algún movimiento político en ese contexto de lo que comentaban los compañeros, el Islam político. Muchas gracias. Gracias, profesor Martínez Serrano. Quería ver el tema por partes, profesor Araneda, particularmente en Chile, por ejemplo, se ha detectado presencia de Hezbollah. ¿Usted cómo ve la relación de Hezbollah con América Latina, más allá de pronto de que haya relaciones culturales, que haya, digamos, algún tipo de intercambio en materia religiosa o presencia en países para, digamos, favorecer a a los musulmanes que están, digamos, ligados a la religión? ¿Cómo usted la relación ahí en América Latina y particularmente en Chile? Sí, es interesante, y tomándome las palabras de mis colegas, es siempre importante ponerlo en contexto, dado que en la mayoría de los casos, y este es un gran problema que no solamente tienen los servicios de seguridad, sino también los diferentes organismos que buscan o tratan de recopilar la información sobre la presencia de Hezbollah en Latinoamérica, es que en primer lugar tenemos una enorme dificultad para llegar a datos. La mayoría de las tesis que nosotros tenemos, de las investigaciones que se han realizado, sobre todo desde el punto de vista etnográfico, en la Triple Frontera, en el caso, por ejemplo, de Macao, como bien lo mencionaba el profesor Betancourt, pero también, lógicamente, lo que tiene que ver con las diferentes presencias y acusaciones, incluso judiciales, que se han llevado en Latinoamérica, nos presentan informaciones extremadamente particulares y específicas. Es posible rastrear que ha existido vinculación y presencia de individuos que se le asocia con Hezbollah a lo largo y ancho de Latinoamérica, sobre todo con lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes y sobre todo con el blanqueamiento de capitales. Ahora, las últimas investigaciones nos estarían dando cuenta de que la máxima capacidad que pudo posiblemente tener esta organización en estos términos delictuales llevaba a aproximadamente a $10 millones anuales, lo cual en términos reales es un pésimo plan económico de acción para cualquier tipo de organismo o organización que quisiera vender, comprar o traficar drogas, y por otra parte en términos también, ¿cómo se llama?, de lavado de capitales. En términos concretos, en Chile sí se han logrado hacer algún tipo de investigaciones. Chile en particular tiene una comunidad musulmana extremadamente reducida, aproximadamente son de una población de 20 millones de personas, que es la población chilena. Tenemos aproximadamente 5.000 musulmanes, de los cuales la mayoría de ellos son neoconversos, o sea, personas chilenas que habitaban o tenían otro tipo de religión y que lógicamente se van a convertir al Islam, y dentro de ellos está la comunidad chiita. Lo que sí se lanzó una investigación sobre una familia, la familia Barak, de origen libanés, que lógicamente se le acusa de tener algún tipo de coordinación para llevar algún tipo de tráfico con la Triple Frontera. Más allá de este caso específico, tenemos lógicamente el caso de Perú con Mohamed Taleb. En Colombia tenemos algunos casos más, el Sheikh Mahmoud Tab, por ejemplo, y otros como son las acusaciones, por ejemplo, por allá por 2015, que tenía que ver con
con la Oficina del Tesoro norteamericano, que va a sancionar a Iman Yuma por tráfico de cocaína de aproximadamente $500,000, lógicamente asociado a los carteles de los Zetas, que también tenían presencia en Colombia. De hecho, como se llama, en el 2012 en Colombia se van a realizar algunos operativos en torno a Ali Mohamed Saleh, como ya se mencionaba, y a Hassem Mohamed Saleh también, en esta bien porosa frontera entre Colombia y Venezuela. Pero, y aquí, ¿cómo se llama? Mis compañeros, mis colegas me podrían contradecir, más allá de estos casos específicos con nombre y apellido, no tenemos una red coherente, consolidada y en crecimiento en Latinoamérica, no solo porque existen otras bandas que compiten y desplazarían a Hezbollah, sino también porque otros tipos de economía les son extremadamente más rentables. Poner, lógicamente, los esfuerzos en la producción de Captagon en Siria y en el Líbano para su producción, venta y comercialización hacia el mercado del Golfo Árabe, que consume estupefacientes de una forma y que tiene el poder adquisitivo para comprarlo, presenta como un negocio extremadamente mucho más fácil, en crecimiento y que es posible de consolidar, más que, lógicamente, venir al otro lado del continente a generar este tipo de negocios. Esa es una buena pregunta, profesor. ¿Cuáles serían los intereses de Hezbollah de estar en América Latina, más allá, digamos, digamos, de tener una relación política en otros continentes, en otras partes del mundo, como lo hacen pues muchas organizaciones, o también del tema pues religioso, que para los países del Medio Oriente es muy muy importante, y pues más allá de eso, ¿cuál podría ser el interés de una organización como Hezbollah? Es súper concreto. El Hezbollah, Hamas y muchas organizaciones, la OLP y muchas organizaciones que se dan en MENA, lo que buscan son apoyos políticos en ciertos países en donde pueden encontrar líderes o organizaciones estatales que puedan, lógicamente, dar una voz a esta narrativa particular de las cuales ellos se subyacen, y que el profesor Arias lo generaba, el neoislamismo o el islamismo, el islam político, dependiendo de qué organización estemos hablando, tratan de generar acuerdos. En el caso, por ejemplo, de Turquía ha desplegado en Colombia toda una serie de instituciones, como por ejemplo TICA, pero también acuerdos bilaterales y acuerdos de comercio con Venezuela, en términos de no solamente exportar lo que tiene que ver con una narrativa, sino también posicionarse en el escenario internacional, en términos de que Latinoamérica ha, lógicamente, generado una narrativa, una autonomía de su diplomacia que le permite recibir, lógicamente, diferentes, como se llama, narrativa, y ya no está dominada por Norteamérica, en el caso, por ejemplo, de la mayoría de los países latinoamericanos. Por lo tanto, en términos políticos, culturales, sí tienen un interés en acrecentar y, lógicamente, que reverbere su narrativa en Latinoamérica. En términos de un financiamiento ilegal, yo lo vería como algo más difícil de indagar. Sí, se lo preguntaba porque hay informaciones del año pasado, del 26 de septiembre concretamente, que dan cuenta, así como usted lo mencionaba ahora, con nombre propio, de un operativo de las autoridades colombianas y el FBI, donde capturaron a Mahdi Akil Helbawi, un empresario colombo-libanés acusado de financiar al grupo terrorista Hezbollah mediante su negocio de exportación de carbón vegetal a Medio Oriente. Y uno podría, digamos, intentar leer esto entre líneas y poder hilar delgado para decir que pues a lo mejor el señor está aquí haciendo negocios como puede hacerlo cualquier persona en cualquier país donde quiere establecerse por relaciones, como usted bien lo anotaba, políticas o culturales. Entonces,
pues hasta qué punto, y también acudo a una inquietud de un oyente que se llama, ya les voy a decir exactamente cómo se llama nuestro oyente, porque me sirve de contexto para esto. Se llama don Luis Eduardo Parra, quien nos acusa desde ya de ser parcializados y adoptar la narrativa pro-israelí y pro-Estados Unidos. Estamos muy metidos en esa narrativa y no estamos viendo el otro lado de la moneda, profesor Arias. Sí, yo creo que esa es una narrativa que está instalada muy fuertemente, digo que en el mainstream de estos temas, y por eso yo lo advertía de esa manera, trataba de hacer esa advertencia desde el principio. Se supone ya de entrada que, bueno, que Hezbollah, que Hamas o este tipo de organizaciones son primero terroristas y segundo, todas sus actividades están encaminadas a fortalecer y despegar redes de criminalidad transnacional. Eso tiene un origen, por supuesto. Hay una previa criminalización que ha hecho de manera unilateral y para la cual no necesita pruebas Estados Unidos al incluirla en su lista de organizaciones terroristas internacionales, ¿no? Y creo que hay un caso patente contemporáneo. El Departamento de Estado acaba de hacer casi que exactamente lo mismo con una organización que ellos llaman el Cártel de los Soles, y de la cual se estaría hablando que el gobierno de Venezuela sería la cabeza de toda esa organización. Entonces, a partir de esa criminalización, fíjense ustedes que se construyen una serie de relatos que, sobre todo, se amplifican en ámbitos de información masiva, en la radio, en las redes sociales hoy, y también en ámbitos académicos, a mi modo de ver, de un modo poco riguroso. Y ahí coincido plenamente con lo que había dicho el profesor Araneda, y es que incluso los papers que se escriben cuentan con muy poca fuente sólida. Es la palabra que más uno se encuentra en las argumentaciones es presunción, asociación, y nunca hay una prueba real de las articulaciones que se tienen en este tipo de organizaciones criminales. Así que, o este tipo de organizaciones acusadas de tener una actividad criminal. Así que yo sí considero que hay una perspectiva instalada respecto de esto. Y bueno, creo que la prueba más interesante que tiene todo esto es el caso de Argentina, donde en el ámbito contemporáneo, el gobierno actual sobre todo, ha desplegado una campaña muy fuerte de arabofobia e islamofobia. Recordemos que no toda la población árabe es musulmana, entre otras cosas, ¿no? Voy a poner el ejemplo, en Siria hay una comunidad cristiana muy importante, hay una comunidad alawita que es una tendencia heterodoxa del Islam. Estamos hablando de que hay un universo que generalmente desconocemos y que, insisto, vuelvo a decir esto, tratamos con muchísimo prejuicio, ¿sí? Y tal vez lo que necesitaríamos es quitar un poco esas anteojeras que nos impone la lógica de securitizar un tema como este, ¿no? Para poder entender un poco estas dinámicas que, por un lado, por supuesto, tienen una perspectiva política, y es una perspectiva política que cuenta, entre otras cosas, con una impugnación, fundamentalmente, de la retórica occidental, de la propuesta política de la hegemonía occidental, sobre todo de cara hacia Asia, y el mundo árabe en general, y puntualmente una recriminación a la intervención estadounidense en esa zona, financiando, como yo he dicho al principio, fundamentalmente a los actores con los cuales busca alinearse para ganar posiciones geopolíticas, en términos de acceder a recursos energéticos, en términos de garantizar corredores comerciales, en términos de desplazar precisamente a antagonistas políticos que, en el caso, por ejemplo, de Irán, de Siria, que acaba de atravesar un nuevo momento político, y por supuesto también al caso del Líbano, ¿no? Con esta organización que estamos tratando hoy, y por eso, insisto, tenemos que mirar esto de manera más crítica y menos contemplativa con los discursos que están instalados. Creo que es ahí que esa es la pregunta de lo que nos están diciendo, lo que vemos en la prensa, lo que se dice de Hezbollah. ¿Es cierto? ¿Contamos con los elementos para probar que esta es una organización
terrorista, incluso ya casi que narcoterrorista, como es la moda, y criminal en todo el área, y es la principal amenaza que tenemos en América Latina hoy. Profesor, se nos perdió la comunicación que teníamos en este momento con el... Cerré la idea ahí, perdón. No dije que concluía ahí la idea. Lo dejaba la pregunta sí, como el cierre, discúlpeme. ok. Pensé que iba a continuar en su reflexión, profesor. Muy bien, quería preguntar al profesor Martínez Serrano si quiere acotar algo a todo esto y cómo es la presencia o cómo se ha identificado la presencia de Hezbollah en México. Aquí sobre todo, Jairo, me gustaría puntualizar que en mi humilde opinión no estamos utilizando la narrativa dominante occidental estadounidense pro-israelí en nuestro análisis. Incluso hemos mencionado que cada país determinará si un grupo es o no está afectando o no a sus disposiciones penales legales. En ese sentido, la narrativa dominante los etiqueta como grupos terroristas, narcoterroristas. El Departamento de Estado tiene su lista y a partir de ahí las organizaciones de seguridad, también financieras en Estados Unidos, regulan sus acciones. En el caso mexicano, no tenemos en ese aspecto una lista que determine a este tipo de grupos, no seguimos en ese aspecto dicho control sobre lo que tiene Estados Unidos en sus listados, lo que tiene la Unión Europea, Canadá, por ejemplo. Para México solo se encontrarían cometiendo algún acto ilícito al momento de que las autoridades investigaran y que se llevara a cabo la comprobación mediante sus carpetas de investigación. Mientras tanto, estamos bajo esa dinámica en el sentido de llevar a cabo el cuidado de la seguridad. A mí me gustaría meter, por ejemplo, un caso no vinculado con Hezbollah, pero sí con Irán, que hace algunos días autoridades mexicanas desmantelaron un posible atentado a la embajadora de Israel en México, tomando en consideración el cuidado del personal diplomático acreditado en México. También estaría llevándose a cabo este fenómeno con colaboración con autoridades estadounidenses, y de esta forma se frustró el atentado. En ese aspecto, la postura del actual gobierno mexicano no es persecutoria, sino es indagatoria. Gracias, Jairo. Profesor, ¿usted diría que pues esto en México, a nivel de Centroamérica, podría ser más o menos el mismo fenómeno que en México? Yo considero que en Centroamérica sí habría diferencias, porque no quiero de nuevo amarrar el comentario con un discurso dominante, pero sí hay gobiernos más que colaboran más en América Central con la narrativa estadounidense. Sería el caso salvadoreño, por ejemplo, o el caso incluso en su momento Guatemala o en su momento Honduras, actualmente ya no tanto, y ahí sí cambia la dinámica en cuanto a la identificación de estos grupos hacia la delincuencia organizada transnacional. Profesor Cristian, adelante, ¿usted quiere agregar algo sobre este aspecto? Sí, no, me parece que es una mirada muy acotada y casi plurilateral decir que la presencia de Hezbollah es lo que ha causado los problemas en general del Líbano. Entre otras cosas, es interesante tomar nota de que a partir de 1992, como yo había dicho, Hezbollah toma una política, o muy dicho, toma la determinación de abrir una organización más política que militar, y tiene una gran representación también en el sur del Líbano, y por eso creo que es importante mesurar esa afirmación, entre otras cosas, que también desconoce cuál ha sido el problema y la raíz de lo que se llama a secas el conflicto israelí. No, el conflicto israelí tiene que ver con que
se otorgó territorio de un pueblo que vivió bajo un protectorado colonial europeo, en el caso del británico, y no se reconocieron derechos equivalentes para la población que preexistía ahí, la población palestina. Eso generó, por supuesto, un punto de ruptura histórico. Vimos la desafortunada y horrorosa tragedia de la Nakba, o el desplazamiento de 3 millones de palestinos en 1948, y la sucesión y el escalamiento, por supuesto, de la conflictividad que trajo todo esto en esa región. ¿Por qué? Porque se trata, y insisto, una mirada geopolítica de la posibilidad de que un actor global crecientemente poderoso en aquellos años como Estados Unidos pudiese tener un punto de aproximación y crear una zona, lo que ellos llamaban en su geopolítica era la teoría del Rimland, ¿no? O una especie de cordón de seguridad para contener a la Unión Soviética en múltiples áreas. Lo vimos en Europa del Este, lo vimos en el centro del Asia, hacia el sudeste asiático, y creo que esto encuadra ese nodo dentro del espacio de Asia Occidental. Entonces, yo sería mesurado en hacer ese tipo de afirmaciones porque además carecen de documentación. Vuelvo y digo, hay incluso parte importante de la sociedad libanesa que ha apoyado políticamente, o la propuesta política, insisto, separo lo militar, la propuesta política y la representación parlamentaria que ha tenido Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano. Y agrego más, no es que Hezbollah ha ido a ocupar territorios afuera del Líbano, es Israel que ha permanentemente entrado al territorio del Líbano y de Siria, que se apropió, entre otras cosas, de los altos del Golán. Entonces, ahí yo creo que habría que agregar estos datos para poder comprender cuál es la dinámica geopolítica que está ahí, para tener un poquito más de información al respecto de esto. Y vuelvo, no caer en los prejuicios de, como está instalado en nuestro continente, de Irán son los malos, ¿no? Irán es una teocracia, no sé, fundamentalista y completamente destructora de los valores occidentales, cuando tenemos al lado un Estado que dice ser la única democracia de, como llaman, de Oriente Medio, y cuenta, por ejemplo, dentro de su sistema legislativo, su sistema judicial, la posibilidad de emplear métodos de tortura para acceder a la información de las personas. Yo creo que esos son problemas que tenemos que tratar con un poquito más de sentido crítico y en profundidad. Muy bien, profesora Araneda, adelante. Sí, y siguiendo la misma línea, es interesante porque esto también conlleva que las mismas comunidades árabes, musulmanas e incluso nacionales en Latinoamérica tengan diferentes percepciones en relación a su experiencia personal, pero también a la narrativa a la cual están siendo inmersas o están siendo parte. Si uno, por ejemplo, que esto sí se ha investigado, por ejemplo, la mayoría o buena parte de la migración actual siria que llega a Latinoamérica, lógicamente ve a Hezbollah particularmente desde un punto de vista extremadamente crítico, en dado que la asocia al régimen de Bashar al-Assad como, lógicamente, como un actor que, lógicamente, apoyó al régimen. Pero por otra parte, también tenemos migración libanesa, en donde, como bien lo mencionaba el profesor Arias, ve a Hezbollah como una organización que luchó por la liberación nacional y parte de la independencia nacional del mismo país, no solamente en términos militares, que pudo lógicamente sacar a la invasión, a los soldados israelíes que habían ingresado, por ejemplo, al sur del Líbano, y lógicamente vencerlos en una guerra convencional, sino por otra parte porque la mayoría de la reconstrucción de lo que fue todo la infraestructura civil y de comunicación al sur del río Litani fue gracias a, lógicamente, aportes de Irán y, lógicamente, llevada a cabo a través del Hezbollah. Pero lógicamente también lo que tiene que ver con las comunidades árabes o con las comunidades, por ejemplo, palestinas, también tienen miradas diferentes en torno a lo que es Hamas y a lo que es particularmente
Hezbollah, en términos de estar a medio camino de grupos de liberación nacional que se integran a la historia nacional como grupos que han logrado, lógicamente, avances políticos, militares o sociales, versus, lógicamente, a sus contrincantes, como bien lo mencionaba el profesor Arias, que en este caso es el Estado de Israel. Por lo tanto, dependiendo a quién uno le pudiese consultar en Latinoamérica, si uno pudiese reducir el mundo de preguntas a el mundo ligado al mundo árabe o al mundo musulmán, uno se va a encontrar con diferentes percepciones, algunas lógicamente mucho más críticas que otras. Y eso es interesante de poner sobre la mesa, porque tanto las diferentes divisiones, las diferentes particularidades de las discusiones ideológicas políticas que se encuentran en MENA también son, lógicamente, en la diáspora matizadas, pero también se dan. Y eso lógicamente nos lleva a un punto en donde el espacio termina siendo más gris que lo blanco contra negro. Gracias. Profesora Araneda, para precisar, muchas de las personas que simpatizan, apoyan a Hezbollah y que están en América Latina podrían estarlo no porque sean encargados de Hezbollah para hacer algún tipo de acto delictivo o no lícito en nuestra región, sino porque han tenido que huir precisamente por la misma situación de la región, del Líbano y demás. Si uno podría hacer una pregunta paralela, que es interesante su pregunta, pero me gustaría responderla en forma paralela. Por ejemplo, las masivas manifestaciones que se llevaron a cabo en Norteamérica, una sociedad lógicamente que tiene una visión bastante particular sobre MENA, que se fueron llevados incluso y que llegaron a la toma de universidades norteamericanas con campamentos en las zonas centrales de sus diferentes campus, que lógicamente apoyaban lógicamente algunos de forma más abiertas a organizaciones como Hamas. Uno no las podría acusar bajo ningún punto de vista de que estos jóvenes profesionales norteamericanos, muchos de ellos no musulmanes y tampoco árabes, estarían apoyando lógicamente la vida armada de un grupo terrorista. Lo que estaban apoyando era lógicamente la resistencia de una población que se encontraba bajo un proceso de genocidio, que se encuentra bajo un proceso de genocidio, y que lógicamente no solamente el derecho internacional y humanitario las habilita lógicamente para hacer actos de resistencia en crítica hacia su propio gobierno norteamericano. La mayoría de las marchas y la mayoría de la población latinoamericana que ha marchado por los últimos 2 años apoyando o siendo partícipe de campaña pro-Palestina, lógicamente no se les podría bajo ningún aspecto apoyar de que en realidad lo que están apoyando es una organización terrorista. Lo mismo se podría llevar a cabo en torno a población que se encuentra o que ve o da su apoyo al Hezbollah en términos, ¿cómo se llama?, de su comportamiento hacia el Estado de Israel por las últimas décadas. Muy bien, ya en estos minutos quiero captar una opinión de ustedes lo más breve posible en torno a si Hezbollah es realmente una amenaza en América Latina, como se ha querido hacer ver, ¿realmente lo es? O más allá de estas noticias que a veces uno siente un poco aisladas, de la detención de 1 o 2 personas en alguno de nuestros países en la región y presuntamente vinculados con Hezbollah, no representa realmente una amenaza, una desestabilización o algo de ese estilo. Profesor Alejandro Martínez, en México. En mi caso, estimo que no, dado que la presencia, como decíamos yo a un principio, de la comunidad de origen musulmán en América Latina, específico en México, no es representativa, y sí puede haber simpatizantes, sí puede haber colaboradores, pero siempre y cuando lo hagan bajo las normas establecidas por el derecho, no estarían siendo una amenaza a la seguridad o a la estabilidad de los gobiernos ni mexicanos ni latinoamericanos.
bajo la lógica de la narrativa dominante estadounidense pro-israelí, para ellos sí representan una amenaza y ahí está su listado de grupos terroristas. Así es, por supuesto. Profesor Cristian, su respuesta a esta inquietud. Coincido en que no es una amenaza y creo que pues lo que debemos es hacer una mejor caracterización de incluso cuál es la presencia de Hezbollah en América Latina. Y a partir de eso sacar una mejor conclusión sobre cuáles pueden ser entonces los vínculos y las actividades que puedan realizar. Pero creo que definitivamente no es una amenaza en términos de la seguridad nacional y transnacional en nuestro continente, con los datos que ya se han incluso presentado en las distintas exposiciones en la jornada de hoy. Muy bien, ¿y su opinión sobre esto, profesora Araneda? No, yo concuerdo plenamente con mis colegas, comprendo de que la única amenaza para la seguridad nacional y la defensa latinoamericana es el crimen o las bandas criminales de narcotráfico que logran generar, lógicamente, acuerdos transnacionales que se expanden por la región y que es ahí donde nuestro foco debería, en términos de seguridad regional, pero también nacional, poner el ojo, dado que invitan a otros tipos de agrupaciones transregionales para, lógicamente, ampliar sus operaciones. Pero nuestra preocupación real en Latinoamérica tiene que ver con la eliminación de estas problemáticas que nos acompañan de hace décadas, más, lógicamente, no la presencia, en este caso, de Hezbollah. Muy bien, así pues terminamos este segmento temático donde hemos intentado ser bastante críticos frente a este tema precisamente que viene de la narrativa norteamericana, y hay que decirlo, en torno a la presencia de estos grupos. Habrá quienes lo ven como grupo terrorista, hay quienes no lo ven como grupo terrorista. Lo cierto es que pareciera que no hay tampoco demasiadas evidencias en torno a que sea una estructura, una red debidamente conformada para generar algún tipo de desestabilización a nivel de la región o a nivel de algunos países, y parecieran que son simplemente casos aislados de personas que a lo mejor se están apoyando esa parte militar de Hezbollah, pero también habrá muchos que lo harán en la parte política. Esperaremos a ver cómo se desenvuelve todo esto, porque repito, se viene hablando desde comienzos de los 80 sobre este tema, pero hasta el momento pues tampoco ha habido una prueba fehaciente de una desestabilización a gran escala por parte de este grupo político y, repito, considerado por algunos como un grupo terrorista desde esa perspectiva norteamericana. Les agradezco mucho su atención, a los profesores que nos han acompañado hoy, el haber hecho estos aportes y habernos dado otra mirada mejor en torno a lo que puede ser la presencia de Hezbollah en América Latina. Profesor Cristian Arias Barahona, desde la Argentina, muchas gracias por atendernos en esta mañana y darnos sus puntos de vista sobre este tema. No, para mí ha sido un gusto y quedo a plena disposición para seguir acompañando estas muy necesarias conversaciones para tratar esos temas que a veces son un poco sesgados y, por supuesto, enriquecer nuestra mirada sobre la realidad mundial y continental. Y, por supuesto, también un saludo a mis colegas con quienes también con mucho respeto y atención hemos estado conversando esta mañana. Muchas gracias al profesor Cristian Arias Barahona en la Argentina. Profesor Jorge Araneda desde Chile, muchas gracias también por acompañarnos y aportar su experiencia y su conocimiento en este tema. Un placer, como siempre, estar en Radio UNAL y también un enorme abrazo a todos los profesores que nos acompañaron hoy en día. Un abrazo al profesor Betancourt, al profesor Arias y, lógicamente, al profesor Martínez. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias al profesor Jorge Araneda desde Chile y profesor Alejandro Martínez Serrano en México también. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias, Jairo, por la invitación. Siempre un gusto estar en el programa y también un saludo a todos mis colegas y a todo tu público.
Muchísimas gracias al profesor Alejandro Martínez Serrano en México. Profesor Mauricio, nos despedimos. Muchas gracias también por estar como siempre todos los lunes aquí con nosotros. A usted, Jairo, y bueno, en la academia siempre hay que ver todas las perspectivas y hoy creo que tuvimos un buen menú para que los oyentes tomen sus propias decisiones. Para usted una feliz semana y para todos nuestros oyentes también. Igualmente, profesor, una muy buena semana para usted. A todos los oyentes un agradecimiento especial, excelente semana y los invitamos a continuar sintonizados con esta franja informativa de Análisis UNAL. Terminamos por hoy este segmento temático, pero ya viene la agenda universitaria. Están escuchando Análisis UNAL.